Para nuestro Dios, que Dios me los bendiga a todos mis amados hermanos en esta tarde. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que nos están sintonizando por medio de las redes sociales. Dios bendiga su vida y la de su familia. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios como tenemos por buena costumbre en nuestra iglesia. Que sea la palabra de Dios la que nos instruya y la que nos enseñe la voluntad de Dios. Porque solo en ella la podemos encontrar, ¿verdad? Para ello le voy a invitar a que busque el libro del profeta Zacarías en el capítulo 1. Versículos del 1 al 6, lo vamos a leer todos de una misma forma como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Vamos a meditar en este pasaje bíblico de la Escritura, en el tema acerca del arrepentimiento. El llamado a volver a Dios. Por mucho tiempo el hombre ha buscado sus propios caminos y a causa de ello se ha ido alejando de la voluntad de Dios. Y cuando el hombre se aleja de la voluntad de Dios, aún ahí, muy lejos del propósito divino de Dios, Dios siempre está llamándolo. Dios siempre le está dando una oportunidad a que venga el arrepentimiento, que ese es el deseo de Dios. ¿Con qué propósito Dios nos llama al arrepentimiento? Con el propósito que volvamos al lugar de donde Dios nos quiere tener, donde el propósito de Dios quiere cumplirse en nuestra vida, en donde Dios quiere cumplir en nosotros su voluntad. Pero vivimos muchos alejados de Dios. Y ese alejamiento ha traído a nosotros consecuencias, ha traído a nosotros muchas dificultades, ha traído maldad, ha traído incluso enfermedades como la que estamos viviendo hoy. A causa del pecado, cuando Dios vio que nosotros no obedecimos a Él y seguimos nuestros propios caminos, el pecado vino y nos hirió. Y desde entonces el hombre ha vivido convulsionado, ha vivido en muchas dificultades porque se alejó del propósito divino de Dios. Zacarías es un profeta en los tiempos en que Israel de igual forma no quiso obedecer a Dios. Y Dios, a pesar de que Israel vivía lejos de la voluntad de Dios, siempre le llamaba y le decía: vengan a mí, arrepiéntanse, yo quiero el bien para ustedes, como lo está haciendo Dios en este tiempo. ¿Sabe que Dios está llamando a muchos en esta oportunidad? Por medio del mensaje, por medio de milagros, por medio de dificultades, Dios está revelando al hombre y le está diciendo: aquí estoy, te has olvidado de mí, pero siempre te sigo amando, siempre te amaré. Por eso Dios nos está dando hoy la oportunidad de vida para vivir de acuerdo a la voluntad de Él. Dejemos nuestro propio camino y volvamos al camino de Dios. Eso es lo que en verdad quiere Dios. Pero para ello necesitamos nosotros proceder al arrepentimiento, proceder al cambio que Dios está demandando de nuestras vidas. Zacarías le habla a un pueblo al cual le pone como ejemplo sus antiguos padres. ¿Que dónde estaban? Fue un pueblo en el cual muchas veces Dios les habló y no oyeron la voz de Dios. Y a causa de ignorar la voz de Dios, de ignorar la palabra de Dios, decidieron vivir su propia vida y les fue mal. Pero Dios no quiere que a ellos les suceda lo mismo. Dios no quiere que usted se pierda. Por eso nos está hablando por medio de su palabra. Dice el versículo 2 del capítulo 1 de Zacarías: ¿se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres?
Zacarías va a poner a ejemplo a los padres del pueblo de Israel de su tiempo. Saben que Dios se enojó mucho, les dice. Saben que la ira de Dios vino por causa de la desobediencia de sus padres. ¿Y quieren ustedes hacer lo mismo? ¿Quieren que les vaya igual? Dice el versículo 3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí. Cuando Zacarías les está diciendo al pueblo que se vuelvan a Dios, no es Zacarías en sí, sino que Dios está dando una oportunidad para que ellos se arrepientan. Es ese arrepentimiento el que Dios está demandando hasta el día de hoy. Ya no quiere Dios que haya más maldad en la tierra. Porque el hombre, cuando se aleja de Dios, lo que va acumulando en su corazón es más vanidad, es más pecado, se va llenando su corazón de maldad hasta el punto en que vive una vida irreverente, una vida en contra de la voluntad de nuestro Dios. Nosotros mismos, si nos apartamos del camino de Dios, vamos a vivir en contra de su voluntad y la maldad vendrá a nosotros, la practicaremos, viviremos en ella y nuestro corazón se volverá insensible a la voluntad de Dios y creeremos nosotros que estamos bien haciendo las cosas que nosotros queremos, pero delante de Dios estamos siguiendo en contra de Él. Pero Dios, a pesar de que nos hemos ido lejos, nos está llamando a volver a Él. Eso es lo que Dios quiere. Por mucho tiempo Dios ha estado llamando al hombre que se vuelva a Él, que deje sus propios deseos, pero el hombre no quiere. El hombre sigue haciendo su vida alejada de Dios. Dice el libro de Romanos que en la sabiduría del hombre no se puede encontrar a Dios. Y cuando el hombre decidió su propia sabiduría, no tomó en cuenta a Dios, y el hombre terminó mal. Dice el versículo 3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová. Esta palabra que usted y yo estamos escuchando en esta tarde, es una palabra de hombre. Es una palabra verdaderamente que ha venido desde el cielo a nosotros. ¿Y qué nos está diciendo? Que volvamos a Él. Es una palabra de oportunidad, no es una palabra de castigo, no es una palabra de juicio, sino que es una oportunidad que Dios nos está dando aún a nosotros. Nos está abriendo la puerta a nuestro Dios. Nos está diciendo, vuélvanse a mí. Se han alejado de mi voluntad, vuelvan. Han vivido por mucho tiempo en el error, han vivido mucho tiempo lejos de mí, pero saben, ahora yo les estoy llamando, dice Dios, para que se arrepientan, para que cambien, para que sean transformados, y no lo van a lograr si no se vuelven a mí. Su vida se irá en el fracaso, se irá a la condenación si no se vuelven a mí, dice Dios. Es una palabra de oportunidad, no es una palabra de juicio, no es una palabra de condenación la que Zacarías nos está enseñando en esta tarde, sino que es una oportunidad de vida la que les está ofreciendo por medio de la palabra de Dios. Él dice, volveos a mí. La palabra arrepentimiento utilizada en la Biblia en término griego quiere decir que el arrepentimiento significa sentir pena por algo con tal fuerza que esto nos conduzca a un cambio de actitud. Viene de la palabra Raham en hebreo. Sentir un dolor en el corazón, pero que eso nos va a impulsar a cambiar de actitud. Esa es la palabra arrepentimiento de la cual estaba hablando Zacarías. Porque muchos confundimos el arrepentimiento con el pesar del corazón nada más, con el dolor, el sentir del corazón. No solamente basta con que yo sienta que ofendí, sino que necesito que mi actitud cambie. Y esa es una forma de que yo estoy mostrando arrepentimiento. Porque no solo se trata de decir por mi culpa y por mi gran culpa. Ese nada más es el dolor y el pesar del corazón. Dios no quiere eso. Dios no quiere que yo solo diga, ay Señor, te fallé, ya, de verdad me duele en el corazón, y ese sentimiento de culpa. El arrepentimiento no llega hasta el sentimiento de culpa. El arrepentimiento va más allá. La obra del arrepentimiento de la cual nos está hablando la palabra es al cambio, a la transformación, a ser cambiados por el Espíritu Santo de Dios cuando nosotros le damos espacio en nuestro corazón.
De lo contrario, solo vamos a sentir un dolor en el corazón, ¿verdad? Un sentimiento de culpa. Pero si eso no va más allá del cambio, no estamos haciendo nada. Aunque vayamos a la iglesia, aunque digamos que tenemos religión, aunque digamos pertenecemos a tal comunidad. Pero si no cambiamos nuestra forma de vivir a la forma que Dios quiere que vivamos, no estamos haciendo nada. Y Dios está llamando al hombre en este tiempo a que deje su religiosidad, a que deje de decir, no, si yo soy cristiano, si yo voy, no, viera yo, mi Diosito aquí. Dios ya no quiere eso. Dios quiere que cambiemos, que dejemos nuestros malos hábitos y empecemos a vivir una nueva vida. Esa es la verdadera transformación que produce el arrepentimiento. De eso era lo que estaba hablando en el Antiguo Testamento Zacarías cuando dice, volveos a mí. Quiere decir que se fueron de un lugar de donde ellos estaban correctamente, fueron lejos, pero Dios está dándoles una oportunidad y les dice, vuélvanse a mí, volveos a mí. Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Qué está esperando usted? ¿Por qué decimos todavía no? Hoy es el mejor momento para volver a Dios, porque habíamos estado ocupados en nuestros quehaceres terrenales. Y Dios quiere que de eso nos arrepintamos. Porque muchos nos habíamos ocupado en nuestros pecados. Y Dios quiere que de eso nos arrepintamos. Mis amados, este es el mejor tiempo para aprovechar la oportunidad que Dios nos está dando. Dice el versículo 3, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Cuando yo dé el paso que Dios me está demandando, también Dios tendrá más misericordia de mí. Dice, volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Parece ser que Dios está esperando que yo dé ese paso de arrepentimiento y también Él hará algo. Sus misericordias vendrán nuevamente a mi vida. Las misericordias de Dios todos los días son nuevas y están dispuestas para todos los hombres, pero no todos las aprovechan. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios quiere que nos volvamos a Él. Nos hemos alejado de Dios. ¿Sabe que muchos de nosotros ni tan siquiera le damos gracias por un nuevo día que nos ha dado? Ni tan siquiera agradecemos que nos permitió el privilegio de ver a nuestros familiares. Se nos ha olvidado que Dios ha tenido misericordia de nosotros hoy. Tan olvidado de Dios estábamos que no tenemos tiempo ni tan siquiera de decirle, Dios, gracias por este día, gracias por mi mamá, gracias por mis hijos, gracias por mi familiar, gracias por la salud, gracias por el alimento, gracias por el sustento. Se nos olvida. ¿Por qué? Porque andábamos lejos de Dios. ¿Y qué nos dice Dios respecto a eso? Vuélvanse a mí. Esa es la palabra de oportunidad que Dios está dando, que nos arrepintamos, que haya ese cambio en nosotros, porque de lo contrario hay un precedente que Zacarías va a poner a los israelitas. Hay un precedente en el cual les va a decir, miren, a sus padres Dios les habló de igual forma, pero ellos no obedecieron. A sus padres les hablaban los profetas y ellos no querían nada de Dios. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Esta es verdaderamente la definición del arrepentimiento. Cuando dice la palabra, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Cuando Dios me está pidiendo arrepentimiento, me está diciendo, cambia esto. Esto no te sirve de nada, esto te está llevando a la condenación, esto te está perdiendo cada día más, cada día te está hundiendo más en el pecado. Dios quiere que de allí salgamos. Eso es arrepentimiento, esa es la oportunidad. Porque los padres de esta generación se les había hablado de esa forma. Y si usted lo quiere buscar, en el segundo libro de las Crónicas encontramos en el capítulo 36 la actitud que tuvo aquel pueblo respecto a las palabras que se les hablaban los profetas. Es la misma actitud del hombre de hoy. La misma
sinceridad que tenían los profetas en cuanto a la palabra de Dios, pero también había la misma resistencia a no oír, a no obedecer. Si usted quiere, busque segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículos del 15 en adelante. Se lo voy a leer, no voy a perder la cita en la cual hemos iniciado. Esta era la generación de la cual Zacarías estaba hablando. Capítulo 36, versículo del 14 en adelante, dice así. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminaron la casa de Jehová, la cual había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿Por qué Dios permite que se predique la palabra de Dios? Porque Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Por qué aún hay muchos que predicamos la palabra de Dios? Porque hay un mensaje de salvación y de esperanza que Dios quiere darle al hombre, pero el hombre no quiere ese mensaje. Porque creemos que no necesitamos de Dios. Y somos todos necesitados. Delante de Dios todos necesitamos de su misericordia. ¿Con qué propósito Dios le enviaba profetas? ¿Con qué propósito Dios le enviaba mensajeros al pueblo de Israel? Con el versículo 15 en el cual dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban su palabra, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Qué estamos esperando para arrepentirnos? ¿Qué más estamos esperando aparte de esto que ha venido? ¿O creemos que esto es pasajero? Pero ¿no será que Dios a través de esta enfermedad está hablándole al hombre para que se arrepienta? ¿O está esperando el tiempo cuando ya no haya remedio? Amados, Dios nos está dando una oportunidad y aprovechémosla. ¿Cuál es la oportunidad entonces de la cual Dios estaba hablando por medio de Zacarías y nos está hablando ahora en este tiempo a nosotros? La oportunidad de arrepentirnos ahora que hay tiempo. Este es el mejor momento. No vaya a pasar como ya hubo juicios en esta tierra, en los cuales Dios decretó su juicio por causa de la desobediencia del hombre y el hombre pereció. Por eso dice la palabra de Dios: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros. En Hebreos, en el capítulo 1, la palabra de Dios muestra cómo Dios está llamando al hombre al arrepentimiento. Dice Hebreos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, acerca de esto, dice así, se lo voy a leer también. Si usted tiene Biblia, lo puede buscar también en su casa, mis amados. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios ha hablado muchas formas al hombre, sí, allí lo dice la Escritura. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, porque alguien dirá: no, si eso de los profetas ya pasó, ya no hay profetas. Sí, pero ahora nos habla por medio de su Hijo. ¿Quién es? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te está llamando hoy por medio de su Hijo. Dios te está diciendo: ven al arrepentimiento. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos está hablando hoy por medio de su Hijo Jesucristo. Hoy nos está llamando. Hoy nos está exhortando al arrepentimiento, como lo hacía en el tiempo del profeta Zacarías. De esa misma forma Dios nos está llamando. ¿Con qué propósito, mis amados? Con el propósito que nos volvamos a Él. Ya no pensemos vivir sin Dios, porque no se puede. Ha quedado demostrado. El hombre puede vivir sin fiesta. Miren esta pandemia, qué fiesta se ha celebrado.
Ni su cumpleaños, ni el mío podemos celebrar e invitar a nuestros familiares. Se puede vivir sin eso, pero no se puede vivir sin Dios. ¿Se puede vivir sin las tradiciones? Sí, se puede. Ha quedado demostrado también. Pero no se puede vivir sin Dios, mis amados. Es necesario volvernos a Él. Es necesario volverle a pedir perdón si le hemos fallado. Él está dispuesto a perdonarlos. Él lo que está diciendo, vuélvanse a mí, que yo también me voy a volver a ustedes. ¿Qué está entonces Dios dando? Una oportunidad de vida a través del arrepentimiento. Volvamos a Zacarías, en el libro en el cual iniciamos, en el capítulo 1, versículo 4, dice: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. ¿Se recuerdan de esa cita que vimos en Segunda de Crónicas, capítulo 36, en donde dice que Dios les enviaba profetas y les enviaba mensajeros? ¿Y ellos qué hacían con la palabra que recibían de Dios? Se burlaban de los profetas. Aquí está este Jeremías hablando como que es loco, decían. Ahí está Isaías, va a predicar y predicar, como en el tiempo de hoy. Hay muchos que no quieren oír palabra de Dios, pero la palabra de Dios es una oportunidad que Dios ha dejado para que el hombre pueda volver a Dios. Vuélvase a Dios. Dios está esperándolo. Si Dios lo que quiere es bendecirlo, ¿por qué no volver a Él? Pero el problema es que el pecado nos ha cegado y nos ha enseñado otra cosa y nos dice: mira, si vos te vas al Evangelio y empezás a leer la Biblia, ya vas a tener que dejar todas esas cosas que hacemos. Esas cosas que hacemos posiblemente van en contra de la voluntad de Dios y te han alejado de la bendición de Dios. Lo que te está trayendo a tu vida es maldición. Lo que te está trayendo a tu vida es atadura. Ese gozo es pasajero. El gozo que ofrece el Señor es eterno. ¿Por qué no volvernos a Él? El gozo que ofrecen las fiestas del mundo son pasajeros. El gozo que ofrece la droga, el gozo que ofrece el alcohol es pasajero. Pero el gozo que te pone Dios en tu corazón te trae paz, te trae tranquilidad y hasta te trae la seguridad que si morimos vamos a su presencia. Por eso Dios está llamando al hombre al arrepentimiento. Por eso Dios le está diciendo en el versículo 4: no seáis como vuestros padres, a los cuales les clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. No, si yo no soy malo, decimos mucho. Viera, yo no robo, yo nunca he matado. Pero ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos obedeciendo su camino? ¿Estamos adorándolo? ¿Lo hemos declarado Señor de nuestra vida? ¿O todavía nosotros somos Señor de nuestra propia vida? ¿Hacemos lo que nosotros queremos? Entonces quiere decir que en el corazón todavía estoy yo primero. Pero si dejo que Dios sea el Señor de mi vida, debo de arrepentirme de mis malos caminos y volverme a Él. Y si me vuelvo a Él, ¿qué pasará? ¿Dios te va a castigar? No, lo que Dios está ofreciéndole al hombre es una salida. Por eso Dios le dice: volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero ¿qué pasó con este pueblo? Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Qué duro, ¿verdad? Hay muchas historias en la Biblia en donde se muestra el castigo de los hombres por causa de la desobediencia. ¿Se recuerdan ustedes de la historia de Noé? Noé nos muestra un tipo de juicio que Dios trajo al hombre por causa de la maldad. ¿Cuántos se salvaron? Solo Noé y su familia. ¿Por qué? Solo él escuchó la voz de Dios. Él preparó su corazón y decidió obedecer a Dios. Los demás, hasta que vino el diluvio, aún así no se arrepintieron. Dios está dando hoy oportunidad a muchos. Me la ha dado a mí, se la ha dado a mi familia, se la ha dado a usted que nos está escuchando en su casa, se la ha dado a su familia, se la ha dado al vecino. Dios es tan misericordioso que a pesar de que hemos vivido lejos de Él, nos está diciendo: vuélvanse a mí para que no les vaya como les fue a muchos ya. Porque ellos ya no tienen esperanza. Pero usted y yo que estamos vivos, aprovechemos esa oportunidad y arrepintámonos. Cambiemos nuestra forma de vivir, cambiemos nuestros malos hábitos. Esas pequeñas cosas que hay en el corazón con las cuales nos estamos alejando de Dios y estamos destruyendo nuestra vida. Y no solamente nuestra vida, sino muchos estamos destruyendo hasta la vida de nuestra familia, creyendo que estamos haciendo bien, pero lo que estamos haciendo, mis amados, es en contra aún de nuestras propias vidas.
Este es el momento, esta es la oportunidad. Si Dios no quiere, no te está llamando para castigar. Dios, lejos de eso, nos está llamando para bendecirnos. Vea lo que dice el versículo 4, en donde estamos. Volveos a mí, dice Dios. Versículo 5. Vuestros padres, ¿dónde están? ¿Dónde están aquellas personas que dijeron, no, sí, hay otro día? Hay muchos de ellos que ya murieron. Y muchos dirán, pero ya murieron también quienes les predicaron. Sí, pero la palabra que se les predicó aún sigue viva. Aún sigue teniendo poder. Pero dice el versículo 5, vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? ¿Usted cree que a esa gente no se le predicó la palabra de Dios? Claro que sí. ¿Pero qué pasó? No quisieron obedecer. Como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. El pueblo de Israel ha sufrido mucho por causa de desobedecer a su Dios. Y el hombre también, por causa de no obedecer a Dios, le va mal. Muchos dirán, ¿a usted le gusta mucho hablar acerca de la historia de Israel? Bueno, si usted quiere que hablemos acerca de lo que también nos compete a nosotros, lo voy a invitar a que busquen el libro de Santiago en el capítulo 4, una palabra que es contemporánea. Santiago capítulo 4 nos habla acerca del arrepentimiento también. En el Nuevo Testamento, la palabra arrepentimiento viene del sustantivo griego metanoia, que quiere decir un cambio de mente. Allá veíamos un cambio de actitud. En el Nuevo Testamento habla de un cambio de pensamiento. Cuando nuestros pensamientos sean cambiados, entonces nuestras actitudes van a cambiar y nuestra forma también de ver las cosas va a cambiar. Eso es arrepentimiento. No solamente en ambos, el pesar y el dolor del sentimiento de culpabilidad no es el todo el arrepentimiento. No solo basta con que yo sienta que fallé, sino que es necesario que cambie mi forma de vivir. Capítulo 4 de Santiago, versículos del 8 en adelante, dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Quién es el necesitado? Yo que soy pecador necesito perdón de pecado. Yo que fallo constantemente necesito estar en la voluntad de Dios pidiéndole misericordia. Acercaos a Dios, ¿y qué pasará cuando yo me acerque a Dios? Y Él se acercará a vosotros. Y miren lo que vuelve a decir Santiago, a lo mismo que decía Zacarías, ¿verdad? Pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es necesario cambiar. Es necesario ser transformados por el poder de Dios. El versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La única forma de vencer la tentación, la única forma de vencer el desánimo, la única forma de vencer los vicios es someterse a Dios. Cuando usted se somete a Dios, Dios le garantiza fortaleza. Dios le da la garantía que lo va a fortalecer y lo va a sacar adelante. Lo dice el versículo 7, someteos pues a Dios. Es necesario sujetarnos a Dios. Si no nos sometemos a Dios, estaremos sujetos a nuestros pecados. Y nuestros pecados llevarán un día a nuestra vida consecuencias. El problema es que mientras no vemos las consecuencias no nos arrepentimos. Hay algunos que ya no les queda oportunidad. Hay algunos que de una sola vez vienen las consecuencias y es duro y doloroso. Pero mi amado, hoy Dios nos está dando una oportunidad y la oportunidad se llama arrepentimiento. Es necesario transformarse, es necesario ser cambiado, es necesario dejar que Dios transforme nuestras vidas. Porque dice el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué está ofreciendo Dios? Sacarnos adelante. ¿Qué está ofreciendo Dios? Levantarnos. Pero para eso, ¿qué necesitamos nosotros? Someternos a Él. Y no hay mejor forma que cambiando, que siendo transformados por el poder de Dios.
Acercaos a mí, dice. En este mismo capítulo 4, en el versículo 5 decía, oh, ¿pensáis que la Escritura en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. ¿Y quiénes son los humildes? Los que se someten a Dios. Yo puedo estar en una iglesia, pero no significa que por ello soy humilde. Cuando yo me someto a la voluntad de Dios, entonces estoy mostrando mansedumbre, entonces estoy mostrando humildad, que son uno de los frutos del Espíritu Santo, el tener mansedumbre. Mis amados, lo que Dios quiere con respecto al arrepentimiento es que nos vaya bien a nosotros. El cambio del cual Dios está hablando es un cambio de dirección completamente diferente. El cambio que Dios quiere es que si antes mi vida iba hacia el pecado, hacia el deleite terrenal, y eso me estaba trayendo consecuencias, Dios dice, cambia y ven a mí. Cuando te vuelvas a mí, te van a cambiar la vida, te va a cambiar todo. Vas a empezar a sentir diferente tu vida. ¿Por qué? Porque has empezado a arrepentirte y te darás cuenta que yo lo que quería para ti era el bien. El pecado ha engañado al hombre. El pecado ha herido al hombre. El pecado no solamente ha herido, sino que ha traído muerte sobre el hombre. Entonces Dios está dando con el arrepentimiento oportunidad de vida. Por eso Jesús hablaba del arrepentimiento. Juan, antes de que Jesús viniese, hablaba de eso. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, dice la palabra de Dios. Mis amados, el hablar del arrepentimiento trae un solo propósito, y es que nuestra vida sea cambiada y transformada por el poder de Dios. No lo vamos a lograr solos. Esto no se logra con fuerzas humanas. Esto no se logra con que yo lo haga solo. Necesito venir a Dios primeramente. El arrepentimiento empieza reconociendo que yo he fallado. ¿Qué le decía Zacarías al pueblo? Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. El primer paso que yo debo de dar es reconocer que he fallado. Para ello le debo de entregar la vida al Señor. Para ello yo necesito reconocer que le he fallado y pedirle perdón. Mis amados, el predicar la palabra de Dios es un privilegio. El escuchar palabra de Dios. Porque cuando nosotros muramos ya no habrá oportunidad. Cuando Zacarías ponía el ejemplo de los padres del pueblo de Israel, ¿qué les decía? ¿Vuestros padres dónde están? ¿Verdad que ellos no quisieron oír? Ellos fueron desobedientes. Cuando les envié los profetas, cuando les envié los mensajeros, se burlaban de ellos. Escarnio hacían de la palabra que le daba Jeremías al pueblo de Israel. No queremos oír tu palabra, les decía. ¿Y qué le pasó a ese pueblo? Ese pueblo fue maltratado, ese pueblo vivió convulsión, ese pueblo fue destruido, quemaron sus ciudades y les fue muy mal a ellos. Pero aquellos que se arrepintieron, Dios les estaba prometiendo que les iba a dar una oportunidad. Les estaba diciendo, si se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. La dirección que llevamos, si no va Dios con nosotros, necesitamos arrepentirnos. Quiere decir cambiar de dirección, regresar. Porque voy por el camino equivocado. Dios no quiere que me pierda. Dios no quiere que yo me condene. Dios no quiere que se condene usted, amado amigo. Dios no quiere el infierno para nosotros. Ese no es el deseo ni el propósito de Dios. Ese es el deseo del enemigo. Pero ahora usted puede aprovechar la oportunidad que Dios nos está dando arrepintiéndonos. El arrepentimiento entonces es una oportunidad para salvación de nuestras vidas. Eso es lo que Dios quería hablarnos en esta tarde. Y si alguien quiere aprovechar esta oportunidad que Dios le ha dado, este es el mejor momento. Acepte a Jesús como el Señor de su vida. ¿Qué le estamos ofreciendo? Nosotros no podemos ofrecer nada. Él nos está ofreciendo volverse a nosotros. Él nos está ofreciendo volver a tener comunión con nosotros. Él nos está ofreciendo vida eterna. Él nos está ofreciendo perdón de pecados. Aprovechemos esa oportunidad.
No importa que si hasta el día de hoy hemos sido pecadores, no importa si le hemos fallado, muchos dirán, pero mira, yo soy muy malo, viera que no puedo dejar este vicio, no puedo dejar esto. A ti Dios te está dando una oportunidad de vida, para eso te está diciendo, vuélvanse a mí. Ven a Dios y verás que Dios va a cambiar tu forma de pensar, verás que Dios te va a dar fuerzas para decirle no al pecado y verás cómo tu vida va a ser transformado y vas a empezar a entender la palabra de Dios, va a ser como miel a tu paladar. Eso solo sucede cuando nosotros volvemos a Dios. Si alguien lo quisiera hacer, yo voy a hacer una oración invocando al Señor Jesús como el Señor de mi vida, pidiéndole perdón por mis pecados y de esa forma pidiéndole las fuerzas para que volvamos a Él arrepentidos en la vida y en la ruta y en la dirección que Dios quiere que caminemos. Si usted lo quisiera hacer, diga conmigo estas palabras. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, pero que también resucitaste al tercer día. Hoy me arrepiento de ser pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que el día en que yo muera, entre a tu presencia. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Mis amados, el deseo de Dios era ese, que aprovechemos la oportunidad de vida que se nos ha dado. El arrepentimiento es una oportunidad de Dios para salvarnos. Gracias le damos a Dios por habernos permitido predicar su palabra.